Hola, buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por venir hasta ahora y un sábado. Bueno, yo me llamo José Luis Espejo y normalmente cuando estoy en esta situación suelo estar presentando a otra persona o a algún concierto o algo así. Así que nunca vengo a hablar como de lo que yo investigo, de lo que yo hago. Entonces, bueno, hoy para mí va a ser un día especial, espero que para ustedes también lo sea. Y me gustaría empezar agradeciendo a esta institución, a Silvia especialmente y a Gilberto por haberme invitado a formar, digamos, parte de las actividades asociadas a la exposición de Jardín Satélite que se está terminando estos días. También me gustaría dar las gracias a los técnicos y al resto del equipo del museo, que ha sido muy amable estos días conmigo. Y básicamente lo que vamos a ver es una serie de imágenes y una serie de sonidos que vamos a ir comentando. Así que, bueno, vamos a empezar escuchando. Vais a ver que la pantalla está en negro, lo que os invita a no mirar a ningún sitio, ¿vale? Y luego iremos explicando lo que vamos a oír. And greetings and friendly wishes to all who may encounter this Voyager and receive this message. Enviar a todos los seres del universo un afectuoso mensaje de paz y felicidad. Que el futuro nos depare la oportunidad. Ook België stuurt zijn groeten de ruimte in aan boord van de Voyager. En hoopt dat deze boodschap als ook... And good luck, Pandit Siwanadepan. Salon, a member of the Committee on Outer Space, and we believe, say, this committee good for we. My dear friends in outer space, as you probably know, my country is situated on the west coast of the continent of Africa, a landmass more or less in the shape of a question mark in the center of... در کمیته استفاده صلحجویانه از فضای ماوراء الجبر افتخار دارم شادباش‌های مردم ایران Ni strebas vivi en pace con la popolo della tutto mondo della Vi såg en nebulosa i en tub. En gyllene dimflock tyckte vi oss se. I större tuber kunde den sig te som 1000 solars ofattbara rum. Vår tankes svindel föreställde sig att den sig lyfte högt från jorden kring. Från tid och rum, vår livsnaivitet till andra dimensioners majestät. Där härskar ingen lag av livets sort. Där härskar lagarna för världars värld. Där bölja solarna till mognad bort och klinga in i alla solars härd. En rikedom av solar finnes där. Var sol pulserar där med alltets lag. I större solars oerhörda sken. Och allt är klarhet där och dagars dag. Bueno, pues esto que hemos oído es los saludos, un extracto de los saludos en 40, 50 idiomas, no recuerdo exactamente, de algunos de los líderes de las Naciones Unidas. Formaba parte de una grabación, de una reedición, de hecho, lo que hemos escuchado ahora es esta reedición, pero originalmente formaba parte del Golden Record, el disco de oro, que es un disco recopilado por el cosmólogo Carl Sagan y que se puso y que iba colocado en uno de los lados de la sonda Voyager y que supuestamente pretendía pretendía contener mensajes para las personas extraterrestres. Para esto Sagan reunió a un grupo de gente, entre ellos llegó a estar incluso Alan Lomax, para saber qué música o qué sonidos había que poner en este disco.
Y junto con el dato curioso, digamos, es que junto con los saludos de todos estos humanos, se escuchaba lo que nosotros ahora entendemos como la voz de una ballena. Esto, por supuesto, dio luego para mucha literatura de la ciencia ficción. Creo que es en la 4ª edición de Star Trek cuando los extraterrestres han escuchado las ballenas y vienen a la Tierra hablando en balleno y nadie les entiende, ¿no? Pero bueno, quería empezar con esto, no tanto porque me parezca especialmente interesante, sino me parece más bien anecdótico y porque es como un camino que vamos a hacer como desde muy lejos hasta mucho más cerca. Y porque lo que me gustaría ir planteando es cómo puede ser que en 1977 a un grupo de cosmólogos, musicólogos, historiadores, se les ocurriera poner la voz de una ballena como uno más de los habitantes del planeta. ¿Y por qué no pusieron, por ejemplo, el canto de un ruiseñor, ¿no? Vamos a escuchar exactamente una de las primeras grabaciones por las que Roger Payne acabó incluyendo esa grabación en el disco que recopiló Carl Sagan.
Bueno, esta era la primera pista de este disco que salió a la venta en 1970. Las canciones de La ballena jorobada. La persona que grabó los sonidos es el Roger Payne, con una investigación que hizo junto a su esposa, Katy Payne, y que salió a la luz en Capitol Records en 1970. 1970 es una cifra que me parece bastante interesante. Bueno, este disco significó lo que podríamos definir como un descubrimiento sónico, es decir, un momento en el que una parte de la especie humana, la parte además occidental y más anglosajona, aprende o descubre algo a través de algo que ha escuchado y no a través de algo que ha visto. Por lo general, nuestra cultura apremia o aprecia más aquel entendimiento que viene por el ojo, aquel entendimiento que se aprende por las letras, ¿no? Por eso una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Es decir, aquello que veo es aquello que es cierto. Sin embargo, hay ciertas cosas en la realidad, por llamarlo de alguna manera, que solamente se pueden entender a través de la escucha o que solamente son cognoscibles, que se pueden entender, apreciar a través de la escucha. Y esto es algo que se pone de manifiesto, al menos en la cultura occidental, especialmente a partir de los años 70. En los años 70 sucede algo en la historia del pensamiento que se llama algo así como el giro aural, que es algo así como el giro sonoro, ¿no? El giro de la escucha, tal y como lo anuncia un filósofo que se llama Peter Stendy. Pero es que también es la fecha en la que empiezan a aparecer una serie de trabajos, de libros, de relatos sobre cómo descubrir el mundo o la realidad a través de la escucha. De 1967 también es el descubrimiento, por ejemplo, de los púlsares por la... bueno, luego lo tengo apuntado. Y, por ejemplo, también como parte de estos descubrimientos sonoros, pues, por ejemplo, también estaría muy recientemente, ¿no?, el descubrimiento de las ondas gravitacionales, que no es que suenen, pero sí que han tenido que ser transducidas a sonido para ser comprensibles, porque no había ninguna manera de transducir esa información en imagen y que lo pudiéramos entender. Lo que aprendimos sobre los cetáceos, o lo que una parte de la humanidad aprendió sobre los cetáceos, dio un giro muy potente a partir de este disco. Este disco venía acompañado de un artículo firmado por Roger, Katy Payne y Stuart McVeigh con el mismo título, Canciones de la ballena jorobada, y que apareció en la revista Science, que es una prestigiosa revista científica, en 1971. El cambio de fecha entre 1970 y 1971 es simplemente porque Roger y Katy Payne sabían que lo que habían descubierto era tan importante que esperaron el suficiente tiempo como para poder estar en la portada de la revista. Es decir, la investigación había salido junto con el disco. Lo que encontraron era que una vez que imprimían los audiogramas de los sonidos que acabamos de escuchar, los audiogramas son las imágenes, no sé si se ve, bueno, los audiogramas, digamos, son la traducción a imágenes de un sonido, ¿no? Entonces, digamos, esto mide básicamente los tonos, ¿no? Esto es más grave, esto es más agudo y esto es la escala de tiempo. Entonces, digamos esto en un papel continuo, ¿no? Una de estas impresoras de los años 70 con un papel continuo, imprimieron todas las canciones que habían hecho y descubrieron que había una serie de patrones rítmicos. Es decir, que no era una cosa así a lo loco, sino que se repetía, ¿no? Y como veis, se repetía pues, con sonidos aquí como... No, estos son como sonidos más graves, que tienen una... más riqueza, y luego hicieron, bueno, pues una serie de análisis sobre cómo funcionaban las canciones. Las canciones tenían temas que se iban repitiendo y, esto es lo más importante, que unas ballenas se pasaban a otras ballenas y que unas ballenas le enseñaban a otras ballenas más pequeñas.
Básicamente lo que Robert y Cathy Payne descubrieron es lo que la cultura Iñupiat, que son unas poblaciones del norte de Alaska y que se distribuyen alrededor del estrecho de Bering, lo que las culturas Iñupiat llamaban las sociedades submarinas. Es decir, los cetáceos tenían lo que las personas llamamos cultura, una serie de conocimientos que pasaban de las unas a las otras. Y además que tenían una complejidad musical que las personas habíamos tardado cientos, miles de años en desarrollar teniendo cultura escrita. Es decir, que tenían una capacidad musical que en los homínidos, desde luego, no teníamos. La cosa fue un poco más allá, cuando en 2015 David Rosenberg, que es un musicólogo y músico que estudia los sonidos de los animales con muy buenas intenciones, pero con unos resultados que a día de hoy no son muy apreciados por la comunidad, lo llevó un poco más allá. Se puso en contacto con Michael Dean y hicieron esta misma representación que antes hemos visto del audiograma, pero adoptó unas imágenes, ¿no? Una representación de los audiogramas mucho más musical. E incluso, ¿veis? Puso una clave de sol y una clave de fa, creo que es, y digamos metió la canción directamente dentro de una serie de pentagramas. Quizás, o sea, es interesante ver que, por lo general, la música humana se pone o en una clave de sol o en una clave de fa, pero el rango de frecuencias, es decir, la cantidad de sonidos graves y la cantidad de sonidos agudos que tienen los cetáceos, hace que una canción de una ballena jorobada tenga las dos escalas. Es decir, bueno, dejaría a Celine Dion a la altura del betún. Hay incluso un vídeo que me parece muy explicativo y me gustaría poner. Voy a hablar por encima, si no os importa, porque es un sonido que hemos escuchado antes, más o menos. Pero si no se ve. Perdonad que rompa la estética del PowerPoint, pero esto me parece muy ilustrativo. Como veis, directamente, este es el tipo de visualizaciones que se usan muchísimo en YouTube. Se usan, por ejemplo, para entender cómo funciona el contrapunto en Bach. ¿Vale? Al poder visualizar dónde están las notas en el pentagrama y cómo se mueven por la escala de tiempo, pues uno entiende muchísimas cosas de cómo se compone la música. Entonces, lo que hicieron Rothenberg y Dill, de una manera excesivamente pedagógica, es coger estas canciones de la ballena jorobada y pasarlas por la línea de tiempo, de manera que podamos ver cómo se va produciendo la canción y podamos ir escuchando y viendo a la vez cómo se van produciendo los fraseos que supuestamente forman parte de la música que hacen las ballenas. Fraseos que, por otra parte, son similares a los que hacen los pájaros, aunque no tengan la mímica, por ejemplo, o la capacidad armónica de un mirlo, que es una locura. Aún así es bastante sorprendente. Bueno. Este es el CD, ¿no? Que lo sacó la editorial, un sello de música experimental que se llama Important Records, que por supuesto no se vendió tanto como el primero de 1970. Tened en cuenta que el disco de 1970, editado por Capitol Records, es el primer disco en el que no aparece sonido producido por un ser humano que no acumuló 1, sino 3 discos de platino, ¿vale?
Pero la cosa empezó a escalar realmente en el momento en el que la revista National Geographic, una revista también científica, pero desde luego con un contexto muy distinto, ¿no? A día de hoy que se están debatiendo todos los condicionamientos y todo el pasado colonial de las cosas, ¿no? Algo como la National Geographic, ¿no? Que es esta institución británica que va por ahí diciendo al resto del planeta en qué parte del globo está, ¿no? Bueno, no resulta como, resulta como mínimo interesante que sea la responsable de sacar este flexidisc. El flexidisc seguramente, no sé si alguna persona conoce este formato. Flexidisc es un trozo de plástico, ¿vale? Como una hoja de plástico, lo suficientemente gruesa como para poder horadar en ella algo parecido a un disco de vinilo. No sé si lo sabéis, ¿no? Entonces, eso era un formato que de hecho se puso de moda en los años 70, 80 y que empezó a tener bastante recorrido porque era donde las revistas de videojuegos ponían los demos, ¿vale? Es un formato que tiene muy poquita fidelidad, pero consiguió que estos sonidos de estas canciones de La ballena jorobada se hicieran muy famosas, porque claro, tened en cuenta que el precio de un disco de vinilo en 1970 era muy caro comparado con nuestros estándares, ¿vale? Y esto, pues bueno, venía con la National Geographic, imaginaros, era muy barato. Esto empieza, fijaros bien, por favor, en la imagen de la ballena, ¿vale? Y fijaros, intentar recordar también cómo era la imagen de la ballena del disco de Robert Payne. Vamos a verlo por si acaso. Es una ballena jorobada. Las ballenas jorobadas, para que os vayáis acordando, son estas que tienen todas las rayas por debajo y tienen las aletas muy grandes, ¿no? Como si fueran alas, y además saltan de esta manera, o sea que son como muy características, ¿no? Son probablemente como las más fotogénicas. No por casualidad se convierte en la imagen del salvemos a las ballenas. No sé si notáis algo peculiar en esta imagen de las personas de Greenpeace salvando a las ballenas. Algo que tenga que ver con el hecho de que sea la National Geographic, Capitol Records, la revista Science, todo ello, digamos, espacios anglosajones. Es todo el mundo muy inglés, ¿no? O muy estadounidense, muy blanco, vaya, ¿no? No hay nadie en esa foto con quien, vamos, no sé, las personas que están aquí, pero con quien uno se pueda terminar de identificar. Le queda como un poco lejos, ¿no? Esto simplemente me interesa recalcarlo porque, por ejemplo, las personas que han estado en contacto con las poblaciones iñupiat tienen un concepto de los salvadores de las ballenas bastante poco positivo. Pero bueno, esto es un tema en el que por desgracia no voy a poder entrar ahora. En cualquier caso, sí que me gustaría que tuviéramos en cuenta, ¿no?, esta imagen bellísima de una ballena jorobada, pacífica, ¿no? ¿Cuál es la idea que tenemos a día de hoy de las ballenas? Las ballenas son unos animales pacíficos que no hacen daño a nadie, que solo comen plancton y que merecen ser salvados porque cantan, son como nosotros, son sensibles, ¿no? O sea, matar a una ballena es, desde luego, mucho peor que matar a una vaca. Esta imagen también me parecía bastante interesante, la encontré preparando la charla. Es una protesta en frente de la Embajada Española en Estados Unidos con este Salvemos a las ballenas, un lema, Save the Whales, ¿no? Un lema muy importante, o sea, que tuvo mucha relevancia en esa época. Tened en cuenta que entre 1920 y algo y 1980 y algo, perdonadme que sea tan poco preciso, en Galicia se seguían cazando ballenas y de hecho era un negocio bastante rentable. Sobre todo se usaban para mandar a Japón, ¿vale? Pero sí que es cierto que si uno ahora mismo habla con la gente que vivía en esos pueblos, pues bueno, había parte de esos materiales que seguían siendo de uso de las poblaciones de allí. Y digamos que, bueno, esta es un poco la imagen, ¿no? La idea que tenemos cuando pensamos en ballenas a día de hoy, ¿no? Las ballenas son algo bonito que hay que salvar.
todavía a día de hoy, esto es una imagen de la manifestación por el Día Global del Clima de ayer mismo, ahí en la Marina, en Tenerife, donde estas dos niñas llevaban estas dos pancartas de por favor no maten a las ballenas, no les tiren más plástico. Y fijaros cómo la ballena de estas niñas se parece un poco, aunque solo sea, ¿no?, por esta panza rayada, a la de las... O por lo menos, bueno, es un bicho azul, una mezcla un poco entre un cachalote, una ballena azul y una ballena jorobada. Pero ahora vamos a ir a otro lugar. Os voy a proponer hacer un análisis un poquito más profundo, ¿vale? Vamos a escuchar primero una ballena azul, un sonido realmente raro. Bueno, esto era un mix en realidad de 3 grabaciones o sea, eran 3 grabaciones de ballenas a la vez, o sea, una detrás de la otra, quiero decir. Es muy difícil, se sabe muy poco realmente, o por lo menos yo he encontrado bastante poco sobre los sonidos producidos por las ballenas azules. Incluso el libro de David Rosenberg, este músico y musicólogo del que hemos puesto ese disco, ¿no?, de 2015, que hacía la música de las ballenas como un YouTube, ¿no?, como algo pedagógico, que dedica su libro sobre música, sobre los cetáceos, que se llama, una traducción un poco así del inglés, como la canción del millar de millas, ¿no?, porque son los sonidos que hacen las ballenas azules, viajan una barbaridad, pero son tan bajos, tienen unas frecuencias tan bajas que son prácticamente indescifrables. De hecho, durante la pandemia, durante el encierro, en el momento en el que el tráfico comercial, el tráfico de barcos se detuvo, Chris Watson, que es otra persona que se dedica a grabar sonidos de animales, que trabaja, seguro que, aunque no os suene el nombre, conocéis su trabajo, porque era el que le hacía la banda sonora a los documentales de David Attenborough. Es decir, alguno de esos documentales de la 2, de la hora de la siesta, él le hacía el sonido. Y esta persona aprovechó que se había parado el tráfico marítimo para salir al mar a grabar a las ballenas azules. Porque las ballenas azules, debido a los altos niveles de contaminación de los barcos, bajan aún más todavía su registro, ¿no?, las frecuencias en las que se comunican, haciéndose prácticamente inaudibles. Pero bueno, ¿qué sabemos realmente de los cetáceos o de las ballenas? Como habíamos visto, cuando tenemos una imagen de una ballena, pensamos, no funciona esto. Pero bueno, esta de aquí es la ballena jorobada, la de la imagen de Salvemos a las ballenas. La de arriba, a la izquierda, es una ballena azul. La de arriba, a la derecha, es un cachalote, es Moby Dick, ¿vale? Luego toda esa miriada de cetáceos con dientes, entre los que reconoceremos como mucho la orca, ¿no?, el manatí, estará por allí, algunos delfines de río. Y luego aquí a la izquierda, estas son especies que probablemente ahora no nos suenan tan... Aunque sí que son estas ballenas, ¿no?, que tienen las barbas muy grandes. Estas, digamos, son las especies que más se cazaban antes,
antes de que los noruegos inventaran el arpón que se dispara, ¿no? Una vez que los noruegos aprendieron eso, pudieron empezar a cazar todos los de arriba, ¿vale? Que son, digamos, otra subespecie de ballena que se movía mucho más rápido. Los cachalotes, sin embargo, se pueden cazar o se llevan cazando desde hace mucho tiempo. Una de las razones por las que los cachalotes se pueden cazar desde hace tanto tiempo no es porque no sean rápidos, es porque son muy sociales, demasiado sociales. Y precisamente por sus comportamientos sociales es mucho más sencillo cazarlos. Las madres cachalote defienden a sus crías hasta la muerte. Los cachalotes se defienden en grupo. Es decir, es uno de esos cetáceos que casi demuestra que existen esas sociedades submarinas, ¿no? Como llamaban los Iñupiat. Los cetáceos de la derecha son lo que se llaman odocentos, es decir, con dientes, y vienen de, como todos los demás, son la evolución de los mamíferos ungulados. Los mamíferos ungulados son los mamíferos que tienen pezuñas, ¿vale? Es decir, supuestamente hace no sé cuánto, un mamífero ungulado carnívoro, parecido a una especie de lobo con cola larga, se metió en el agua y empezó a evolucionar hasta convertirse en todos estos animales. ¿Cuál es la imagen que tenemos normalmente de los odocentos, es decir, de los de la derecha, los de los dientes? La imagen que tenemos de ellos es pues, como amigables delfines o como orcas asesinas. Hay una cosa que es que tanto las orcas como los delfines dicen que han sido, ¿no?, como maldecidos con lo que los humanos entendemos como una sonrisa. Incluso en las condiciones más terribles nos parece que estos animales sonríen, pero en realidad no sonríen. Vamos a escuchar ahora la grabación de un cachalote. ¿Vale? Vamos a escuchar la grabación de un cachalote. Bueno, os habéis dado cuenta que era un sonido muy distinto al de las otras ballenas que hemos escuchado. No es por casualidad, o sea, no es... esto que estábamos escuchando es lo que los cachalotes usan para ecolocalizarse. Es una técnica que tienen muchos de los cetáceos, pero que está especialmente reconocida en los cetáceos con dientes. Es decir, son unas ondas que lanzan a muchísima velocidad y con muchísima potencia, que tienen frecuencias, como lo notáis, muy altas, ¿no? No son esos sonidos graves de las ballenas con barbas, sino que son sonidos muy percusivos. Se parecen mucho a lo que hacen los murciélagos. Entonces lo que hacen es sondear. Bueno, se parecen a lo que tienen los murciélagos, solamente que la capacidad para sondear que tiene
un cachalote comparada con la capacidad que tiene un murciélago, pues es muchísimo más. Hay que tener en cuenta que el cachalote es el animal con el cerebro más grande del reino animal y que una gran parte de ese cerebro está pensado solamente para escuchar, solamente para producir sonido. Os habréis dado cuenta que el nombre era ballena de esperma. Eso se debe a que en inglés, efectivamente, el cachalote se le llama la sperm whale, porque se creía durante mucho tiempo que tenía una cantidad, bueno, se creía o se le llamaba así porque sí, que tenía una cantidad de esperma en la cabeza. En realidad era un tipo de cera que luego voy a explicar bien cómo funcionaba. En cualquier caso, lo que me interesa es que veáis que la imagen que en el siglo XVI en Holanda se tenía de los cetáceos era bien distinta a esa imagen un poco disneyficada que hemos heredado de los ecologistas anglosajones de los años 70. Esto es una imagen muy importante dentro de la historia del arte. Es muy importante porque fue usada por un historiador del arte alemán que se llama Ernst Gonsbricht para demostrar, ¿no?, que entre otras muchas imágenes, que lo que una persona ve y lo que finalmente reproduce no es exactamente lo mismo. Él argumentaba que esta ballena tiene oreja y efectivamente la ballena, o sea, los cachalotes tienen aleta, pero no tienen esa cosa que parece una oreja. Esta imagen se repitió y se repitió y se repitió y se convirtió un poco en la imagen que se tenía en el siglo XVI y en los siglos posteriores, que era una de las pocas maneras de poder ver a una ballena de este tipo. Una ballena varada que, como veis, ya están troceando por arriba, probablemente para hacerla explotar, para sacarle el aire de la putrefacción, o probablemente, como veis, si os fijáis bien, os daréis cuenta que la están cortando y están metiendo unas sustancias en unos barriles, ¿vale? ¿Por qué pasamos al Imperio Otomano así de repente? Bueno, me hacía falta poner este mapa para entender algo que normalmente no se tiene muy en cuenta. En 1481, con lo que normalmente conocemos como la caída del Imperio Romano de Oriente, ¿no?, sucede una cosa, que es que, bueno, cae Constantinopla. Pero alrededor de 1520, el puerto de Alejandría también había caído y con ello la entrada al Mar Rojo. Esto hace que todos los productos orgánicos, como la seda, la pimienta, el clavo, dejan de entrar en Europa para ser administrados por Venecia y entonces, esta parte os sonará un poco más, una serie de marinos deciden que van a explorar el otro lado del globo. En ese llegar al otro lado del globo, en hacer la ruta de las especias, en descubrir nuevos continentes, una serie de balleneros vascos llegan a esa isla de ahí a la izquierda, la Tierra Nueva, Terra Nova, Newfoundland, ¿vale? No sabemos exactamente cuánto, pero parece ser que prácticamente, es decir, en el momento en el que, supuestamente no es exactamente la misma ruta, no son las rutas colombinas, no es la ruta de Colón, sino que podría ser que los vascos llegaran hasta Islandia, Groenlandia, Terra Nova. Esto a mí personalmente me da un poco igual, cada uno que le eche el tiempo que quiera. En cualquier caso, los vascos llevaban cazando ballenas en el Cantábrico desde el siglo XIII. Sabemos por documentación que, al menos en el siglo XIII, en la península ya se pagaba lo que se llamaba el diezmo de ballenación, es decir, el 10% de los beneficios de la caza de la ballena
iban a la iglesia. En 1536, la nao San Juan se hunde en Red Bay, en la Bahía Roja, con un cargamento de 1000 toneles de aceite de ballena. Es decir, esto demuestra, hasta ya de manera científica, ¿no?, que efectivamente los vascos estuvieron extrayendo, ¿no?, esta palabra que se usa mucho ahora, estuvieron extrayendo aceite de ballena por miles de barriles desde Terranova hasta la península. En 1602, la Corona de España y Portugal otorga a unos bilbaínos el privilegio, que es como se llamaba entonces el permiso, para cazar ballenas en la bahía de Brasil. Por la documentación sabemos que había cargamentos de entre 897 y 1.900 barriles. 900 barriles de aceite que se produce al decantar la grasa de las ballenas. Todas esas ballenas que os he enseñado antes, que se podían cazar antes de 1930, ¿no? Entre 1783 y 1785, Francisco Medina, por orden del entonces monarca Carlos III, intenta expandir esta empresa hacia Patagonia, cosa que no le funciona porque la gente que vive en Patagonia, bueno, los mata a todos. En 1786, Branciforte y Cologan, dos personas que vienen rebotadas desde México, intentan abrir también una empresa ballenera aquí, en el puerto de Tenerife. Así que en 1787 se van a Nantucket, la famosísima isla desde donde sale el barco de Moby Dick, y compran un barco. Por supuesto, lo estuvieron intentando durante un año y no lo consiguieron. ¿Qué es lo que estoy intentando demostrar con esta serie de fechas? Lo que estoy intentando demostrar con esta serie de fechas es que existe una historia de la energía, ¿vale? Una historia de la acumulación de esta grasa, que ahora vamos a ver cuáles serán sus usos, y que esta historia se amplía, se sucede entre el siglo XIII hasta, por lo menos en el contexto del imperialismo español, hasta bien entrado el siglo XVIII. Lo que veis arriba es una cabeza de una orca, lo que veis al lado es, no me acuerdo de cuál es el nombre científico, los canarios del mar se llaman, y lo de abajo es un cachalote. Esto que veis aquí, que se llamaba, esto que veis aquí se llama la cabina, el contenedor de basura, básicamente, ¿no? Es en realidad lo mismo que esto, ¿vale? El melón, que es esta parte de aquí. Eso es una parte blandita que está llena de un tipo de un líquido, de un tipo de grasa. Pero el cachalote, además de esto, tiene una cavidad aquí en la cabeza, que es esa parte donde está el esperma. Ahí lo que tiene es una cera que cambia con la temperatura, y entonces cuando se sumerge se pone más sólida o al revés, o cuando sube se pone más líquida, no recuerdo exactamente, y le permite, le ayuda, digamos, a sumergirse y a subir. Pero lo que también le ayuda es a comunicarse sonoramente. Esto que veis aquí, por aquí tiene algo parecido a algo que se llama algo así como unos labios, que no son efectivamente los labios, que estarían aquí, ¿no? Por aquí, digamos, desde aquí hacia aquí, saca el sonido. Todo esto, digamos, le ayuda a amplificarlo y luego lo saca por aquí. Es decir, estamos hablando de un material que, pese a que
es un material, digamos, que está muy relacionado con la escucha de otro animal, no con la nuestra, sino con otro animal. Aunque vamos a ir ahí ahora también exactamente. Con el resto de las ballenas simplemente lo que hacía era quitársele la grasa corporal, fundirla en unos perolos de metal, de cobre, que iban encima de los barcos y después se metía en barril. ¿Qué se hacía con esto? Con esto se iluminaba. Era el aceite que se usaba para meter en los candiles. ¿Vale? Solo un segundo, solo un poco más de la naturaleza, por llamarlo de alguna manera, de esta grasa. Como decíamos, las ballenas son parte de la evolución de unos mamíferos ungulados, ¿no? Aquí vemos pues, estas representaciones más o menos fantasiosas de cómo debían de ser estos mamíferos ungulados. Parte de la familia de estos mamíferos serían lo que hoy es una vaca y lo que hoy es el hipopótamo. Desde luego el hipopótamo es el que más se parece, ¿no? En cualquier caso, tenemos que pensar que es un mamífero que empieza a meterse al agua y que empieza a comunicarse, empieza a poder moverse por ese ambiente sin la vista, ¿vale? Por eso desarrolla, digamos, todo ese complejo sistema de comunicación. Pero además está todo el día metido dentro del agua y pasa frío, ¿no? El otro día estaba en la clase de natación y me decía la profesora que yo no iba a poder nadar tan bien como otra persona porque estaba muy flaco. También la grasa ayuda a flotar. En cualquier caso, estamos hablando de un tipo de grasa que se parece, no por casualidad, a la que tienen los camellos en las jorobas. Es un tipo de grasa que abriga, pero que también hidrata, porque los cetáceos son probablemente, junto con los camellos, el mamífero que más sed pasa, porque no puede beber agua, porque no se puede beber el agua del mar. Entonces, digamos, es una grasa muy especial, ¿vale? No es cualquier grasa. ¿Qué había usado antes la gente para iluminarse? Por ejemplo, los romanos usaban aceite de oliva. Después de eso se empezaron a usar velas de sebo, candiles, candiles, lo que se llaman unas candelas, ¿no? Unas lamparitas de aceite donde se echa pues cualquier grasa. Pero esas grasas, aparte de soltar mucho humo, vibran mucho. Sin embargo, el aceite de ballena es claro e uniforme. Esto que veis aquí al lado ya es óleo de cachalote, ¿no? Aceite de cachalote. Esto, digamos, es lo que todos los historiadores llaman el petróleo del siglo XIX. ¿Vale? Como veis, yo os estoy contando la historia de antes del siglo XIX, pero en el siglo XIX se convierte en la sustancia más importante. En 1860, en el Reino Unido, se establece que una vela de spermaceti de 76 gramos equivale a un lumen. Es decir, se establece la unidad de intensidad lumínica, un lumen, es equivalente a una vela de spermaceti de 76 gramos. Es en el a finales del siglo XVIII y a principios del siglo XIX cuando empieza a suceder eso que nos han enseñado que se llama la revolución industrial. La revolución industrial es ese proceso, ¿no?, de superación técnica de la civilización occidental. Esto que veis aquí, de hecho, es lo que me hizo empezar con toda esta historia. Es este cuadro de Joseph Wright. Joseph Wright es un pintor que a lo mejor no lo reconocéis por su nombre, pero que estoy seguro que habéis visto el tipo de cuadros que hace. Y son una serie de cuadros sobre la importancia de la luz y de la ciencia y de la revolución industrial. Esto que veis aquí es una fábrica iluminada por la noche. Una fábrica iluminada por la noche en 1782. Es decir, una fábrica iluminada por la noche en un momento en el que no había bombillas ni luz eléctrica y en el que la única materia capaz de poder iluminar un edificio como esa era el aceite de colza y el aceite de ballena. Lo que veis a la derecha es una lámpara. Es un poco difícil de comprender, pero esto de aquí, ese círculo de ahí, sujetaría un globo de cristal y dentro de ese globo de cristal noto que alguien hace así con la cabeza, entendiendo que le recuerda más o menos a cómo era una farola.
Y ese sí que está documentado en New Lanark, en Escocia, ya en 1800, que era parte de un complejo fabril, era un molino, que estaba iluminado por completo con aceite de ballena. Me estoy yendo a dos ejemplos anteriores, pero era como Vox Populi, es decir, en todos los libros que uno se lee sobre las ballenas se dice que en finales del siglo XVIII y a principios del siglo XIX, todas las grandes capitales occidentales, Nueva York, Londres, París, Ámsterdam, se iluminaban con aceite de ballena. De hecho, en el libro de Krzyw Kolsowski, o algo así, perdonadme, tenemos este mapa sobre las fechas en las que se comenzaron a iluminar las distintas capitales europeas. Tenemos algunos muy avanzados, como Ámsterdam en 1669, o París en 1667. Permitidme una cuña. Como veis, estoy intentando demarcar muy claro lo que se cuenta en inglés y lo que os cuento yo. Esta, digamos, es como mi investigación, ¿no? Lo que se les ha escapado a los que hablan en inglés. En 1593 existe documentación de que La Coruña ya fue también iluminada con aceite de ballena. No entra, digamos, dentro del mapa de un académico británico, pero nosotros lo sabemos. Y esto que veis a la izquierda son dos patentes. Una de ellas es la patente de 1660, fijaros, antes de que se empezara a iluminar toda la ciudad de Ámsterdam. Es una patente holandesa de una lámpara de aceite de ballena. Como veis, es una farola. Y dentro de lo que reconocemos como una farola hay una pequeña lamparita de aceite, ¿no? Y lo que veis a la derecha es una lámpara ya mucho más grande. Eso es una lámpara de Argand, que sería el que hizo la lámpara, y que sería, digamos, el principio del final de la iluminación con aceite de ballena. A eso luego se llegó también que bueno, el queroseno empezó a ser más barato y demás, pero también el hecho de que la lámpara de Argand lo que hacía era que metía aire a la llama, de manera que la llama era mucho más grande y luminosa, pero también consumía más. Y el aceite de ballena era muy caro. Entonces, aunque digamos que bueno, pues podías meter ahí un aceite de colza, que como le estabas metiendo aire había más luz, y el aceite de ballena, pues bueno, aparte que las ballenas pues, son finitas, ¿no? Pero también tened en cuenta una cosa. No es hasta 1930 es decir, casi hasta la segunda mitad del siglo XX, con las políticas pesqueras de Noruega y Japón, las nuevas políticas pesqueras de Noruega y Japón, porque Japón tiene una tradición muy antigua, que realmente es cuando se empiezan a esquilmar los mares, ¿no? En cualquier caso, a mí esto, digamos, también me llevó a empezar a buscar imágenes de esa Holanda que se ilumina por la noche, es decir, si en 1669 ya están iluminando las calles y existe una patente para hacer una farola, debemos suponer que en 1650 o en 1631, como vemos en este cuadro Judith Leister, que se llama La Proposición, y que está iluminado, ¿no?, con una lámpara con una luz muy particular, ¿no? Pues, ¿por qué no pensar que puede ser una lámpara de este tipo? Teniendo en cuenta que, además, en la pintura holandesa de esta época, a la gente le gustaba representarse o dibujar escenas de gente con dinero, ¿vale? Era normal que aparecieran dinero, ropa cara, atributos de riqueza. Entonces, no parece del todo descabellado pensar que esto puedan ser modelos de imagen de aceite de ballena. Y hoy me gustaría terminar con este invento. Es un farol de fantasmagoría o una linterna mágica. La linterna mágica se inventó hacia 1650 por una persona que se llamaba Christian Huygens. Pero lo que veis a la derecha ya es una linterna mágica ya muy moderna, ¿no?, de 1860, que, según el catálogo del museo que la tiene, pues está alimentado con aceite de ballena. Una linterna mágica es, para entendernos, lo mismo que un proyector, pero
con la energía de entonces. Entonces me pareció interesante pensar, para terminar, cómo podríamos entender un poco, cómo podríamos resumir todo esto que hemos estado hablando de el sonido de las ballenas, su historia, ¿no? La arqueología, digamos, que estamos haciendo de la iluminación, o de la iluminación y de la escucha, ¿no? Entonces, que me corrijan los compañeros técnicos, pero quiero recordar que este es un proyector de 9600 lúmenes. Entonces, eso significa que estaríamos delante de una luz. Tened en cuenta, por ejemplo, que una bombilla de 60 vatios equivale a 600 lúmenes. Es decir, a 600 velas de 76 gramos de espermaceti. Es decir, una bombilla equivale a 45 gramos de espermaceti, 45 kilos de espermaceti. Esta luz, que tiene 9600 lúmenes, equivale a 9600 velas de espermaceti. Es decir, 729 kilos. Es decir, si hubiéramos tenido que conseguir una luz así hace 100 años, hubiéramos necesitado casi una tonelada, 726 kilos de espermaceti, para poder tener esta luz. Y por eso me gustaba terminar no con esta imagen, sino simplemente con esta luz, para entender que escuchar no solamente sirve para entender sonidos, sino también para entender imágenes como esta. Muchas gracias.